Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Lo tenemos. Gritaban más los que vinieron a las 10. ¿Qué les pasa a ustedes? Se le está descascaronando la garganta a usted. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el verso 20. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Verso 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Demuestra que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y el otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Vamos a leer el verso 21 en la versión que usted tiene fuerte. 1, 2, 3. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hey, démenle volumen a esta gente porque andan gritos de angustia, andan. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar sobre el tema: hay grados de castigo. Dígale que está al lado suyo, si se hablan. Hay grados de castigo. Por favor, quiero que preste atención estos minutos a la palabra del Señor. Tal vez ahora muchos comprendan por qué hablamos de tanta santidad, por qué hablamos de tanto sana doctrina, por qué hablamos de llevar una vida íntegra delante de Dios. Los versos con los que finaliza el apóstol Pedro este capítulo deberían de preocuparnos demasiado a los que somos cristianos, porque el apóstol Pedro está diciendo, por inspiración del Espíritu Santo, que los que un día conocieron a Jesús lograron escapar del dominio del mundo. Eso somos nosotros. Nosotros hemos logrado escapar del dominio de la carne, del dominio del mundo, de toda la opresión que el diablo somete a la pobre humanidad. Pero por el poder de Jesucristo nos hemos dado cuenta que uno puede ser libre de la atadura de pecado. Por eso nos llamamos cristianos ahora, porque conocimos que el poder de Jesús nos podía arrancar la ropa de adulterio, ¿sí o no? Nos podía arrancar la ropa de fornicación, ¿sí o no? Nos podía arrancar la ropa de vicio, la ropa de pecado. Descubrimos que el poder de Cristo nos podía quitar la ropa de miseria, de pecado, y vestirnos de nación santa y de real sacerdocio, para poder llevar una vida que fuera agradable delante del Señor, y poder decir como el apóstol Pablo: en Cristo las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Aleluya. Pero lamentablemente el desenfreno que se ve dentro
de los mismos que se llaman evangélicos. Los ha cegado, hermanos, de tal manera que no se dan cuenta al peligro y a la sentencia que se están enfrentando. El apóstol Pedro dice: los que conocieron el poder de Jesucristo fueron liberados de la maldad del mundo. Pero el que vuelve a esclavizarse por el pecado, recuerda que los que están en Cristo ya no son esclavizados en el pecado porque encontraron a alguien que los dominó, que fue más fuerte que ellos. Los que están en Cristo son esclavizados por el pecado una vez más, porque ellos rindieron su voluntad al pecado, porque voluntariamente se rindieron a hacer lo malo. Ningún evangélico puede decir: es que me topé con un demonio más fuerte que Jesús, porque estamos en las manos de Cristo, ¿verdad? Estamos en las manos de Cristo. Entonces ningún pastor, ningún evangélico puede decir: me encontré con un demonio más fuerte que Jesús y me hizo caer en adulterio, y me hizo caer en fornicación, y me hizo caer en la droga, y me hizo caer en el pecado. Eso sería ilógico. No se lo pudiéramos aceptar, porque la Biblia dice que si estás en las manos de Cristo, entonces mayor es el que está contigo, mayor es el que está a tu favor, mayor es el que te respalda, mayor es el que te protege, mayor es la sombra sobre la cual te refugias. No hay sentido, no hay lógica, no existe, no se puede, no es así. Es que me encontré, apareció un movimiento de Satanás. No es así. El que vuelve al pecado conociendo a Jesús, lo hizo voluntariamente. Voluntariamente. Nadie, ningún pastor puede decir: el diablo me obligó a pecar. Mentira. Si el ministro es el que debe de dar ejemplo y mantenerse firme ante toda adversidad. No digamos el pueblo que oye la palabra de Dios. Nadie, no existe, no se puede concebir eso. Entonces aquí es donde está el peligro. Y atención, hermanos, tenemos gente que han entrado en un periodo de jueguito de Satanás, en el que dicen: yo caigo, me levanto, yo soy de los que no se quedan tirados y me vuelvo a poner de pie. Y el apóstol Pedro dice: mira, el que vuelve al pecado después de haber conocido el poder de Cristo, mejor no hubiera conocido al Señor. Y aquí es donde entra el tema. Hay grados de castigo. La mayoría de personas a las que yo puedo decir, como estudiante de la Biblia, como pastor y como siervo de Dios, que les acepto la experiencia de haber ido al infierno. Hay muchos que oyen testimonios y terminan clonando y haciendo su propio testimonio de que fueron al cielo y fueron al infierno, y al final es pura estafa, pura mafia, pura mentira. Pero de las personas que yo he escuchado el testimonio de que Dios les permitió ir al infierno, una de las realidades es que el infierno tiene apariencia de cuerpo humano. Y es poco el que ha dado ese testimonio y lo ha dicho. Estoy hablando de uno o de dos. Entonces digo yo, esta es una experiencia verídica. ¿Por qué dice usted que se personifica el infierno? Porque dice Apocalipsis: la muerte y el infierno fueron echados al lago de fuego. Entonces se personifica. Es como un cuerpo. Y entonces he escuchado los testimonios de alguien, de una mujer que tuvo la experiencia y dice: una noche fuimos al brazo derecho del infierno y vi esta serie de castigos que había. Esa es otra evidencia. En el infierno no solo es fuego,
el tormento del fuego, de aquel calor. En el infierno hay varias celdas. Bueno, para que usted tenga idea, ¿ha escuchado donde hay personas en una cárcel que pareciera que están mejor que en su casa? ¿Ya ha oído usted eso? Tienen televisor, hasta tienen un negocio, manejan dinero, mueven droga y están encerrados en una cárcel, pero viven mejor que alguien en una casa. Como que tienen esas libertades, esa facilidad. Luego vas a oír de otras cárceles en las que las personas les quitaron el televisor y les quitaron cierta libertad, pero todavía no se sienten muy apretados. Y vas a escuchar de otras cárceles donde los reos no los sacan ni a comer. Les llevan ahí la comida y solo los sacan una hora a cierto lugar y luego los vuelven a encerrar. Y vas a escuchar de otras cárceles que dicen es la más temible del mundo, es la más horrible del planeta, donde a los reos por el suelo les pasa la comida. Y aunque están bajo 4 paredes y están en un portón blindado que jamás lo van a poder abrir con sus manos, aún así están encadenados dentro de una celda de manos y de pies, y hasta les han puesto una cadena en el cuello. Y pareciera que esos no tienen ni cama, duermen sentados. Y hay otros que duermen de pie. Por lo menos, para que tenga una idea, la cárcel donde fue puesto Pablo y Silas, ya han oído eso de la Biblia. Pablo y Silas en la cárcel de Filipo fueron colocados en la cárcel, pero no como estaban los demás presos. A Pablo y a Silas les pusieron cadenas en sus manos y luego le pusieron cepos en sus pies. Y para que tengas una idea cómo estaban ellos, sería de irte a quitar la silla en este momento, pero usted se tiene que quedar toda la prédica así como está. Una incomodidad terrible. ¿Me están oyendo? Así estaba Pablo y Silas, no estaban sentados. Los cepos nada más los hacían estar como sentados en el aire, y las cadenas de la mano eran muy horrible. Aquella forma de tortura. Entonces en el infierno hay varias clases de celdas, de prisiones, y hay varias clases de tortura que sufrirán los que lleguen a ese lugar por haber rechazado la misericordia de Dios. Pero Pedro dice en este verso que a los que conocieron el poder de Cristo, a los que practicaron el evangelio, le voy a hablar más en español, y luego regresan a practicar el pecado, dice Pedro, mejor ni hubieras conocido el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque una cosa va a ser castigar a una persona que nunca estuvo en un culto, que nunca le hablaron de santidad, que nunca levantó las manos adorando a Dios. Una cosa es castigar al que nunca se entregó a Cristo, pero otra cosa va a ser castigar al que conoció la verdad, pero luego se cansó de esta verdad y decidió regresar al pecado. Y como el pecado mata, asesina, destruye, la paga del pecado es muerte. Entonces muchos en ese jueguito de levantarse y caer, un día se van a llevar la sorpresa que esa vez que se deslizaron y cayeron y pecaron, les pasaron la factura y el pecado les pasó el cheque y se murieron sin Dios y sin esperanza, y van a despertar en un lugar de tormento, pero no van a estar a la par del que fue borracho y nunca fue cristiano, sino que estarán en un lugar de castigo donde pondrán a aquellos que conocieron la verdad, pero regresaron a hacer las cosas del mundo. Y ahí es donde va a ser lo difícil. Miren para acá. Por eso dice el apóstol, mejor ni hubieras conocido.
Mejor ni hubieras conocido el camino a la justicia. Eso pareciera como quien dice: hey, denle espacio a toda la gente. Si es que la oportunidad de salvación, está la puerta abierta para todo el que quiera salvarse. Pero Dios no tiene a nadie a la fuerza. Los que le están echando ganas en la santidad y en llevar una vida grata delante de Él, es porque así lo han decidido. El que no quiere seguir a la santidad puede hacerlo del perro, dice el apóstol. Regresa a su vómito, vuelve a hacer el pecado, pero te darás cuenta que el castigo de Dios será más grande para ti. Hermano, solo hablar del infierno, eso es tormento total. Pero saber que en el infierno habrán grados de castigo, porque hubieron personas que fueron testigos del poder libertador de Cristo, pero volvieron a la esclavitud. Fueron testigos del poder que transformaba la vida del hombre, pero les gustó estar más. Y eso es lo que a mí me entristece, y eso es lo que no entienden muchas personas. ¿Y por qué predica así este pastor? ¿Y por qué este pastor se ve todo enojado cuando predica? ¿Y yo para qué voy a subir amargado aquí? Yo debería de subir aquí a echármelo a la bolsa a usted, pero como mi trato no es con usted, es con Dios. Y mañana usted no va a poder decir en un lugar de castigo: es que el pastor sabía que yo estaba en pecado y no decía nada. Yo al pastor le dije que me fui con otra vieja porque la que yo tenía no me atendía. Yo al pastor le dije que me fui con otro varón porque el que tenía mucho me insultaba. El pastor bien sabía que yo iba a los bailes y así me tomaba en cuenta en privilegio. El pastor bien sabía que yo hacía deporte, yo iba al cine, yo decía malas palabras. Nadie podrá decir eso el día que le toque el castigo por no haber afirmado su caminar delante de Dios. Porque aquí no se te ha escondido la palabra de Dios. Aquí no se le ha escondido la verdad de Dios. Aquí no se le ha ocultado la santidad en la que el hombre y la mujer, la iglesia misma, debe de caminar delante de Dios. Miren el verso 4 del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. ¿Qué dice el verso 4? 1, 2, 3. ¿Qué dice el verso 4? Vamos pues, 1, 2, 3, fuerte. Vaya, miren para acá. Está hablando Pedro de los ángeles. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que nosotros somos un poco menor que los ángeles, pero si Dios no perdonó a los que son mayor que nosotros y los arrojó a prisiones de oscuridad. ¿Se acuerdan lo que le dijeron los demonios de aquel gadareno? ¿Qué le dijeron a Jesús? No nos mandes, ¿dónde? ¿Al infierno o al abismo? Hermanas, ¿dónde pidieron ir los demonios? ¿Dónde pidieron que los mandaran? A los cerdos. ¿Dónde tenían miedo ir? Al abismo, no al infierno. ¿Qué hay en el abismo? No lo sabemos. ¿Qué dice Pedro? Prisiones de oscuridad. Es otra celda en el infierno, en ese lugar de tormento. No nos mandes al abismo. Solo la presencia de Jesús atormentaba a los demonios, porque los demonios en aquel hombre que estaba dentro de la sinagoga cuando Jesús predicaba, ¿qué le dijeron? ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Porque ha venido antes del tiempo a atormentarnos. Solo la presencia de Jesús era tormento para los demonios. Y ahora que los mandaran al abismo, ¿a dónde va a ser echado el tata de ellos, el líder de ellos? Cuando Jesús comienza el milenio, Satanás será atado 1000 años. ¿Dónde? Será atado y llevado al abismo.
Algunos consideran que el abismo está debajo del infierno. Ay, ay, ay. O el abismo está a la par del infierno, pero es un lugar terrible, que los demonios le tienen pánico y que se la llevan de chulos, y que se la llevan de golpeadores, y que son poderosos, y que no sé qué. Pero le dijeron: no nos mandes al abismo. Pedro habla de prisiones de oscuridad. Le estoy diciendo el grado de castigo que van a experimentar los ángeles que fallaron. Recuerda que Satanás es del rango de los querubines y le falló a Dios. Entonces Satanás era el que cuidaba la santidad, querubín protector de la santidad. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Pero lo van a poner 1000 años en el abismo. Entonces los ángeles que fallaron delante de Dios, pareciera que algunos de ellos no fueron castigados de la misma manera, sino que algunos de ellos les seleccionaron la clase de castigo. Por ejemplo, Pedro habla de prisiones de oscuridad. ¿Cómo serán esas prisiones de oscuridad? No lo sé. No hay mayor información, pero eso es terrorífico. Son cárceles hechas por Dios para los ángeles que fallaron. Son cárceles hechas por Dios. Y vaya que las cadenas que Satanás te ponga a ti como ser humano, el poder de Cristo las rompe. ¿Sí o no? El poder de Cristo las rompe. Pero las cadenas que le van a poner a Satunga y lo van a encerrar 1000 años en el abismo, no hay nadie que las pueda romper. O sea que Dios sabe amarrar, Dios sabe poner en cautiverio, porque con Él no se juega. Y la veracidad y la santidad de Dios lo hace actuar así. Entonces Pedro habla de prisiones de oscuridad. Los demonios en el Gadareno dijeron: no nos mandes al abismo. Entonces cuando los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión, la Biblia nos habla de que algunos fueron puestos en prisiones de oscuridad, como dice Pedro, y están ahí reservados hasta que llegue el tribunal, el juicio, y sean condenados a otro sector. Ahorita están en prisiones de oscuridad. Esos ángeles, ¿por qué están guardados ahorita? ¿Por qué están en ese castigo? ¿Quiénes eran esos ángeles? ¿Por qué esos ángeles no siguieron la misma suerte de los ángeles que ahorita son con los que peleamos nosotros, los ángeles caídos? Principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, como dice Pablo, que nuestra lucha. Hay un sector de ángeles que quedaron a la disposición de Satanás, y son esos demonios con los que ataca la iglesia, ataca a la humanidad. Pero estos ángeles fueron guardados en prisiones de oscuridad. ¿Quiénes eran esos ángeles? ¿Qué categoría tenían? Pero a esos no los dejaron libres. Y hay otros ángeles que están atados en el río Éufrates, que van a ser sueltos después del rapto de la iglesia. Van a soltar a esos demonios para que vengan a atormentar a los moradores de la tierra, y luego les van a pasar la factura y los meten a la cárcel. Y están los otros ángeles que fallaron, que son los que están con Satanás. Esos ahí andan para arriba y para abajo. Pero los que están en prisiones de oscuridad, esos tienen miles de años de estar ahí, hermano. Prisiones de oscuridad, miles de años desde que Satanás se rebeló. A estos, ¿qué categoría tenían? No lo sé, pero los pusieron en prisiones de oscuridad. Y hay otros demonios que son enviados al abismo, seguramente cuando se reprende, porque aquellos que le dijeron a Jesús: no nos mandes para el abismo, es porque cuando quizás la iglesia practica liberación, hay demonios que son llevados al abismo, se les acabó su libertad y son mandados al abismo a esperar el día del juicio. O sea, hay grados de castigo hasta para los ángeles. Entonces dice Pedro:
aquel que conoció el poder de Dios y volvió a las cosas del mundo. Usted que me está escuchando por la radio o viendo este culto en diferido, ¿sabes a lo que te enfrentas? Si un día estuviste predicando, ahora, ¿saben qué han dicho muchos que han tenido la experiencia de ir al infierno? Que vieron a alguien predicando en el infierno. Lo vieron así como agarrando un micrófono y predicando y predicando. Y habían como demonios que lo traspasaban con lanzas y lo traspasaban en la espalda, en el pecho, en su estómago. Y entonces esta persona le preguntaban a Jesús: ¿y este hombre por qué lo maltratan tanto? Y entonces les contesta el varón que da la experiencia: es que este fue un predicador, este me sirvió en la tierra, pero después que yo lo había engrandecido, dejó a su esposa y se buscó a otra dama, cometió el pecado, se quedó con ella, siguió en el ministerio según él, pero murió así en adulterio, en pecado, y le tocó venir al lugar de tormento. Entonces habían personas que estaban como en un pozo donde salía una llama que envolvía toda la silueta del cuerpo o del alma. Pero habían otros que estaban siendo como torturados. Aparte del gran tormento del fuego, habían otros que estaban siendo torturados. ¿Cuántas personas habrán cantando en el infierno, pero murieron en pecado? ¿Cuántos estarán como aplaudiendo? ¿Cuántos estarán? Vamos a iniciar el culto. Personas que dirigieron un culto, pero murieron en pecado. Esa es la flojera que hay hoy en las predicaciones. No, Dios te entiende. Dios sabe el desliz que tiene. Por eso es urgente que prediquemos la santidad. Por eso es urgente que prediquemos para que la gente no juegue a las cosas de Dios. Por eso es urgente que prediquemos contra el pecado, contra lo que nos contamina, contra aquello que nos aleja de Dios. Para que el día que partamos de esta tierra sean los ángeles de Dios los que vengan por nosotros. Alabado sea su nombre. Usted que está aquí esta tarde oyendo, o usted que nos sintoniza y está con el disfraz de cristiano aquí, tu mamá no sabe nada, tu papá no sabe nada, pero te andas acostando con alguien. Tu esposo, tu esposa no sabe nada, pero andas fallando delante de Dios. Y aquí vienes con la Biblia a disfrazarte. Ten cuidado. Ten cuidado, con Dios no se juega. Ten cuidado, con Dios no se juega. Aunque diga yo sentí la presencia de Dios, sí, esa es misericordia. Para que te des cuenta que mientras estás vivo puedes arreglar tu problema, puedes pedirle perdón a Dios. Mientras el hombre respira, puede mirar al cielo y decirle: Dios mío, cámbiame, perdóname, transfórmame, Dios mío. Porque si el hombre llega a morir en pecado, se acabó. Y dice Pedro: mejor no hubieras conocido este camino de la justicia. No lo hubieras conocido. Eso pareciera como que queremos cerrarle la puerta a todos. Mejor ni te hubieras hecho cristiano. Así en español: mejor ni te hubieras hecho cristiano. Sí, pero es que yo tuve la necesidad de venir a Cristo. Y entonces, ¿por qué no lo aprovechaste? ¿Por qué no lo aprovechaste? El día que nos toque morir, ahí vamos a ver qué tan cerca de Dios estábamos. Puede ser que nos echamos a la bolsa toda la iglesia y los hermanos nos estén velando y nos digan: se nos adelantó el hermano. Sí, pero no sabemos si para el infierno. Se nos adelantó el siervo. Sí, pero no sabemos si para otro lugar que no es el cielo. El día que tus ojos estén cruzando la línea fronteriza entre este planeta y el mundo desconocido, ahí vas a ver cuánto valió vivir en santidad para Dios. Y ahí vas a ver cuánto te va a costar el haberte valido las prédicas, el haberte hecho el loco con los mensajes,
el haber disfrutado la vida loca que el diablo te había propuesto, el haber hecho pecaditos a escondidas, movidas a escondidas, ahí se va a dar cuenta el hombre. Porque una vez que el hombre muere ya no hay retroceso. No hay un telefonazo que uno pueda pegarle. Pastor Israel, oren por mí porque yo quiero serle sincero, hermano. Aquí estoy viendo un túnel oscuro que no se acaba. Y yo le oí en las prédicas que cuando uno muere en santidad, el túnel oscuro lo ve, pero es por segundo, porque después resplandece la luz, porque uno va para un lugar diferente. Pero aquí hay un túnel oscuro que no se acaba. Y estoy oyendo gritos despavoridos. Ay de aquel que conociendo la verdad, ay de aquel que conociendo este poderoso evangelio. Porque usted no puede mentir diciendo que no pudo cambiar. El evangelio no es religión. Los que no cambian son los religiosos. Pero los que han experimentado el poder del evangelio, claro que tienen que cambiar. El Señor transforma de la cabeza a los pies. Alabado sea su nombre. Mentiroso es aquel que dice ser evangélico, es que no puedo cambiar. Mentiroso. Usted es el que quiere disfrutar todavía el pecado, sabiendo que hay un evangelio de poder, que si usted se rinde a la voluntad de Dios, tu cuerpo queda bajo el dominio de Dios. Tu alma y tu espíritu quedan bajo el dominio de Dios. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Mejor no hubieras conocido. Me está echando, hermano. Es que mejor no hubieras conocido. Mejor no hubieras conocido este camino de justicia. Porque aquí es donde se te abrió el camino para el cielo. Y el bruto que escogió volver al camino al infierno. Entonces en el infierno habrán grados de castigo. A usted no lo van a... Usted que fue cristiana, fue cristiano, y luego se dio una vueltecita en el pecado y así murió, a usted no lo van a poner en la misma celda de aquel que fue asesino, de aquel que fue un gran matarife, pero nunca fue cristiano. Nunca fue cristiano. Él nunca conoció el poder transformador, y usted sí lo conoció. Porque el poder de Cristo es el mejor poder que podemos experimentar nosotros. Pero si aún conociendo la verdad, por eso es que el himnólogo dijo, ¿verdad? Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Es una realidad. Por eso es que se compara con el perro que vuelve al vómito, con la puerca lavada que vuelve al lodo a revolcarse. Mejor no me hubieras conocido. Mejor no hubieras conocido esta verdad. Ya estamos dentro de ella. ¿Qué más le hace falta a usted? Dígame qué es lo que no lo hace sentir completo a usted en este santo evangelio. Dígame, ¿qué es lo que le hace falta a usted para sentirse realizado? Si Cristo es la perla de mayor precio o de gran precio, si Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado, hermanos, dígame. Hey, despiértense pues. Dígame, ¿qué le hace falta? ¿Por qué vamos a volver al pecado? ¿Por qué vamos a hacer las cosas del mundo? ¿Qué le hace falta? ¿Ya serviste bastante en esta santidad que ahora crees que te puede dar un desliz? Mejor no me hubieras conocido. Mejor no hubieras conocido este camino de santidad. Y ustedes que tuvieron esta clase de prédicas no van a estar en la misma cárcel que van a poner a esa gente pagana que estuvo en una iglesia donde ya sabían que el pastor mismo se revolcaba en el pecado, pero ahí les gustaba estar, que estuvieron engañándose toda su vida, porque ustedes oyeron un mensaje más allá de la teología. Ustedes escucharon una palabra más allá de la teología. La teología prepara al hombre para que no ofenda, porque así piensa esa mente podrida de ellos, que predicar exhortación es ofenderlo, cuando Jesús mismo dijo: la palabra que habéis oído, esa lo va a juzgar. Y estas iglesias paganas, ¿qué palabra lo va a juzgar en aquel día?
Cuando ellos vengan a descubrir que no se aceptaba el recasamiento, que no se aceptaba el pecado, ellos van a decir: pero nunca nos dijeron eso. Pues lamentablemente toda la vida estuvieron engañados. 30 años de ser cristiano, de nada, pura nigua, nada, pura ficción. Pero ustedes conocieron una palabra más allá de la teología. Ustedes fueron confrontados con la verdad de la palabra. Como dijo Pablo en aquel último discurso: protesto, yo no soy responsable de la sangre de ustedes. Les he predicado todo lo que el Señor me ha dado para cada uno de ustedes. Protesto ahora, yo no soy responsable. He traído el mensaje que Dios me ha dado para que ustedes vivan y caminen en rectitud, caminen en luz, caminen en santidad. ¿Alguien se puede gozar esta tarde? Ay, el hermano fulano tuvo un desliz. Por eso es que tenemos tanto sinvergüenza dentro del evangelio. Lamentablemente se van a topar con una realidad. Ay, pongan a freírse a este que fue borracho y nunca fue cristiano. Pero pongan a este que fue cristiano, conoció la verdad, le di una familia bonita, lo prosperé materialmente, le engrandecí el ministerio, lo hice más que vencedor, le di victoria, lo hice ser reconocido. Pero miren cómo salió, dándome la espalda, y el pecado lo mató. ¿En qué celda van a poner al pastor que sabía la verdad? Porque hasta los sacerdotes que estudian 12 años teología saben que adorar muñecos es perder el tiempo. Pero lo hacen. Porque si ellos empiezan a hablar en contra de eso, se les va abajo el negocio. Así les pasa a muchos pastorcitos graduados con honores en la teología, pero esconden la santidad que debe de vivir el pueblo. Esconden la verdad que debería de vivir el pueblo. Habrá un día en que usted va a decir: tenía razón ese hermano. A mí no me gustaba ir donde él porque ese viejo me caía mal a mí. Pero ahí lo traía Dios. Siempre Dios amarra a las bestias y las trae a que vengan a oír palabra. Ese viejo. Sí, pero yo te prediqué la verdad. Lo bonito es que si yo me doy cuenta que le caigo mal a alguien, no le voy a esconder la verdad, siempre la voy a predicar. Porque mi compromiso no es ni al que le caigo bien ni al que le caigo mal. Mi compromiso es hablar la verdad que Dios pone en mi boca, para que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si usted sabe la verdad de la palabra y viene todo pagano, yo siempre se lo voy a soltar. Si usted viene a oír la verdad y sabe que la santidad no incluye adulterio, y usted de repente aparece con una dama que no es su esposa o un damo que no es su esposo, yo siempre le voy a decir que los adúlteros no entran al reino de los cielos. Allá usted si lo quiere escuchar o no lo quiere escuchar, si lo recibe o no lo recibe. Ya yo no puedo hacer más de lo que me ponen a hacer aquí, que es predicar la palabra del Señor. Y lo que yo hago es orar para que la palabra corra y sea glorificada. Porque lo que el apóstol Pedro está diciendo en esta ocasión es: hey, mejor ni hubieras conocido la santidad, papá. ¿Por qué? Porque si después de conocer el poder de Cristo que transforma la vida de una persona, te vas a revolcar. Imagínense, yo no sé qué sienten los que son evangélicos y van al cine, hermanos. Imagínense qué normal se ha vuelto, que ahí estaban en el culto: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, tú
Tuyo soy, Señor, tuya es mi vida. Limpia mi vida, Señor. Bien bonitos a la hora del culto. Y luego están en el cine, en lugar de perdición. Si hubiera un terremoto y se murieran porque les cayó el plasmado, la pantalla en la cabeza, ¿para dónde va esa persona? No somos jueces, no condenamos ni salvamos, pero usemos la lógica. Veámoslo por la Biblia. ¿Para dónde va esa persona? Si estaba en un lugar de perdición. Ahora, si usted está en la iglesia y nunca cambia, y hay un terremoto y le cae la lámpara y le queda ese sombrero en la cabeza y se nos fue, y anda en pecado, también va para el infierno. El detalle es no regresar a la inmundicia de donde fuimos sacados por el poder del Señor, y pelear por mantenernos, no como los mejores. No estamos hablando de ser perfectos, todos batallamos, pero que a la hora de partir de esta tierra lo hicimos batallando contra el pecado. Lo hicimos tratando de agradar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Ahora quisiera que leyéramos palabras dichas por la boca de Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Búsquelo pues. San Mateo capítulo 26. ¿Lo tiene? Veamos qué nos dice el verso 23. Jesús contestó. ¿Tienen el verso 23? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo, ¿qué iba a hacer? Me traicionará. Verso 24. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Miren para acá. Y entonces, ¿para qué escogió a Judas? Pobrecito Judas. ¿Y por qué Jesús no escogió a uno que nació y no lo iba a traicionar? Y ahora está diciendo, ese mejor ni hubiera nacido. Sí, pero Judas no escogió nacer o no nacer. Ese nació. Pero es que Jesús lo que está diciendo es la severidad del castigo que le va a tocar al que caminó junto a él. Y al final del camino se fue por otro rumbo. Jesús está hablando de la severidad, severidad o la seriedad, mejor dicho, del castigo. Lo severo que le tocará de castigo al que caminó con él y luego actuó como que Jesús no importaba. Todo mundo hace esto. Por eso es que mejor tenemos evangélicos que a la hora de pecar se van a congregar a otra iglesia. No, es que ya no vamos a estar aquí, pastor, porque a mis hijos les gusta allá donde bailan los muchachos. Váyanse, que le vaya bien. No, es que allá nadie se mete en la vida privada de uno. Que le vaya bien. Pero usted no se va a quitar este golpe de la Biblia. Hay de aquel que caminó junto a Jesús y al final de todo salió loco, salió chiflado, salió de bayunco, salió haciendo lo que su carne le pidió. Jesús dice de Judas, mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero Judas no pidió nacer o no nacer. No me tengan.
no me tengan porque yo voy a traicionar a Jesús. ¿Por qué tienen a Judas entre los 12? Porque Dios le va a mostrar a toda la raza humana que la puerta está abierta para todo el que tenga necesidad de Dios. ¿Y por qué estos hombres fracasaron? Pues, ¿por qué estos fallaron? Para mostrar que no todos entran en serio. No todos aceptan la seriedad de este santo evangelio. Por eso dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay mucha gente que está siguiendo a Cristo sin negarse a sí mismo. Rienda suelta a sus deseos carnales, y ahí andan en la Biblia, danzan en la iglesia, hasta hablan lenguas algunos, pero no se han negado a sí mismos. Hacen lo que quieran, practican el pecado, hacen y deshacen con las cosas del mundo, porque no se han negado a sí mismos, pero andan en la Biblia, dicen seguir a Cristo, ven que les va bien, se sienten relajados, se sienten bonitos, cambiar ser catocho a ser cristiano, pero no hay una entrega total. Siempre hacen las cosas del mundo. Dice Jesús: mejor ni hubiera nacido vos, mejor ni hubiera nacido. ¿De qué te sirve al final perderte, condenarte, si un día caminaste de la mano con el santo de los santos? Y al final dice Jesús, miren lo que dice Jesús: yo tengo que morir, porque la profecía ya anunciaron hace mucho tiempo que yo tengo que morir, pero mi muerte no se va a dar sin que no haya uno que me traicione. Pobrecito de ese, dice Jesús, pobrecito del que me traicione, porque ese que me va a traicionar, mejor ni hubiera nacido. Mire qué bien estamos aquí nosotros. ¿Quién tiene su plan de pecado? Dios lo sabe, y por eso ha mandado esta palabra. Así que usted es el que va a decidir, pero habrán grados de castigo. A usted no le va a tocar junto con aquel que nunca conoció al Señor. A usted no le va a tocar junto con aquel, si vuelve al pecado, no le van a poner en la celda de castigo con aquel que nunca cantó. Y usted sí cantó: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe. Y al final, esas cadenas que decías que te iban a romper, las volviste a permitir que te capturaran. Ahora dice Pedro: mejor ni hubieran conocido el camino de la justicia. Mejor se hubieran quedado así, rebeldes, paganos, sirviéndole a Satanás, que al final el castigo que iban a tener, pues es la condenación eterna. Pero tener una condenación eterna, hermanos, tener una condenación eterna y tener un grado de castigo mayor que los que van a estar ahí, usted no tiene idea la tortura y el dolor, la agonía y la angustia que vivirán esas personas que un día conocieron la verdad de la santidad y de este poderoso evangelio, pero les dio lo mismo. Hicieron lo que su corazón y su carne les pedía. Se engañaron con una Biblia bajo el brazo, con una levantadita de manos, y lamentablemente los engañados son ellos mismos, porque de Dios no se puede burlar nadie. Y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Volvamos a lo que dice el apóstol Pedro. Finalizamos casi esta prédica. ¿Qué dice el verso 20 del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro? Vamos a ver qué dice ahí su versión. 1, 2, 3. ¿No lo tienen? Lo esperamos entonces. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. 1, 2, 3. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? El que estaba en la gracia, el que estaba en la santidad, el que estaba en el evangelio y vuelve a hacer el pecado, termina peor que antes. ¿Te das cuenta que ya no es lo mismo?
Usted que me está escuchando y un día sirvió, cantó, predicó, profetizó, Dios lo usó de alguna manera, estás peor que cuando viniste por primera vez a Cristo. Qué terrible. Por eso decíamos hoy en la mañana que cuando al demonio que había sido echado fuera le vuelven a dar entrada, ¿cuántos trae? ¿Cuántos hijos trae? ¿Ah? ¿Cuántos más vienen con él? Vienen 7 más. Y el estado de aquel hombre viene a ser su estado último, viene a ser peor que el primero. No está bien. ¿Cómo me va a decir a mí alguien que se alejó del evangelio que la está pasando bien? ¿Cómo me va a decir a mí alguien que fue cristiano y hoy está en pecado que Dios lo está prosperando? Usted necesita leer la Biblia, papito. La Biblia dice esta tarde: aquel que conoció el poder del Señor, su poder libertador, su poder transformador, y luego vuelve a practicar el pecado, viene a estar peor que antes. Palabra de Dios. Viene a estar peor que antes. ¿Cómo me va a decir a mí alguien, un caído, que la está pasando bien? Que se siente bien, que siente que no le hace falta arreglar cuentas con Dios. Por eso es que el diablo se va a encargar de que usted sienta que no es urgente arreglar cuentas con Dios. Es urgente. El que se ha desviado del evangelio es urgente. El castigo que te espera es peor que un inconverso que nunca se entregó a Cristo. Es urgente. El diablo también conoce la misericordia del Señor. El diablo sabe que mientras el hombre respira, si pide perdón, los cielos se abren, la misericordia de Dios se extiende, se manifiesta la vida del hombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso es que el diablo busca que el hombre no se entregue a Cristo, que el hombre no. Hay iglesias que no llaman a reconcilio, porque ellos entienden el versículo de Hebreos que dice: aquel que pecó después de conocer la verdad, ya no le queda más expectación, ya no le queda más sacrificio, mejor dicho. Entonces por eso en esta iglesia no llamamos a reconcilio. Ya el que aceptó a Cristo ya está salvo para siempre. ¡Qué galán! Y entonces, ¿cómo dejamos esto que dice Pedro? Que aquel que conoció el poder de Cristo y vuelve al pecado está peor que antes. ¿Ah? ¿Están oyendo? Está peor que antes. Está peor que antes. El que conociendo la santidad, el que conociendo el poder del evangelio vuelve al pecado, está peor que antes. Mejor ni hubieran conocido el evangelio. Así se hubieran quedado borrachos. Pues así me voy a quedar yo sin arreglar cuentas con Dios. Te espera el tormento siempre. La sentencia de esta tarde es para aquellos que conocemos el poder del evangelio. Ya sabemos que la paga del pecado es muerte. El que nunca ha conocido a Cristo le toca la condenación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El mensaje de exhortación esta tarde es para aquel que conoció el poder de Cristo. ¿Están oyendo, evangélicos? Échele ganas. Guárdate para el Señor, jovencito, jovencita. Guárdate para el Señor. Guárdate. Porque el que conoció el poder del evangelio y volvió al pecado, mejor ni hubiera conocido esta santidad. Dice el verso 21 en la versión que tengo: les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar que conocerlo y luego rechazar el mandato que se nos ha dado de llevar una vida santa. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Es un mandato que tenemos, llevar una vida santa. Es un mandato que tenemos, llevar una vida de santidad.
Si volvemos al pecado, me voy a deslizar un ratito. El diablo es experto para decirte, después te reconcilias, después le pedís perdón a Dios, después le decía al Señor que te perdone, que es última vez que lo vas a hacer. Vaya, pecá por última vez, es última vez. Esta sí es última vez ya. Así dijo Sansón. Ya mucho fallé yo. Fallé con la muchacha de Timnat, fallé con la prostituta de Gaza, y saber con cuántas otras viejas. Y Dalila, que era regular quizás en lo físico, dijo Sansón, ya con esta me caso, ya aquí paro, aquí detengo toda movida. Mas no sabe que de Dios no se puede burlar nadie. Y quizás Sansón pensó, voy a hacer mi vida con Dalila. Y Dalila fue el peor enemigo que halló más que el ejército filisteo, porque ella fue la que lo engañó y lo entregó para que le sacaran los ojos. El diablo es experto. Es última vez. Hoy sí, es última vez. Decirle al Señor que es última vez, que está arrepentido. Hay de aquel que, conociendo el poder del evangelio, vuelve al pecado. Está peor que antes, dice el apóstol Pedro. Mejor no hubiera conocido este camino a la justicia. O sea, mejor nunca te hubieras hecho evangélico, mejor nunca te hubieras hecho evangélico. Los chilillazos que te van a pegar son menos que los que te va a tocar por haberte hecho evangélico y haber terminado dándole un beso en la nuca al diablo otra vez. Ay, ay, ay. Mejor ni hubiera nacido, le están diciendo a Judas. Mejor ni hubiera nacido, papá. Pues sí, pero yo qué culpa tengo, yo no pedí nacer. Mejor no hubieras nacido. Pues sí, pero yo no pedí nacer para traicionar. Mejor no hubieras nacido. Mejor no hubieras conocido este camino de verdad. Habrán grados de castigo para aquellos que anduvieron en tantas campañas, que vieron que se salvaron almas, pero siempre escondían un pecado. Habrán grados de castigo. A mí me da tristeza ver cómo hay un movimiento de gente con pecados declarados. Hermano mío, pecados pero declaradísimos, que no se necesita ir a ver si hay evidencia o no hay evidencia. Ellos mismos muestran la evidencia. Pero ¿saben con qué guayaba salen? Por fe, Dios ya me perdonó. Por fe, Dios ya me perdonó. Si tocara condenar a un pastor y a un miembro de una iglesia, porque los dos estaban en pecado, les voy a hacer esta pregunta para cerrar el mensaje. ¿Los pondrían en la misma cárcel? Si un pastor está en pecado y muere en pecado, y un miembro también escondía pecado y muere en pecado, el día del castigo, ¿a los dos los van a poner en una cárcel similar? ¿Qué piensan ustedes? ¿O van a mostrarle grados de castigo al miembro y al pastor? ¿Van a hacer diferencia? ¿Los pondrán en la cárcel similar o habrán grados de castigo para el pastor y para el miembro? ¿Ah? Otra vez repítanlo, varones. ¿Habrán grados de castigo o lo van a poner? ¿Tienen el mismo nivel? Veámoslo así. ¿Tiene el mismo nivel el pastor que el miembro? Estoy hablando delante de Dios como líder, pues. Delante de Dios todos somos iguales. Nadie se vaya a sentir excluido. Pero ¿acaso cuando Dios tiene que regañar a un pueblo, regaña al pueblo en general, o regaña primero al líder y después al pueblo, o regaña a todos de un solo? ¿Ah? ¿A quién regaña Dios primero? Al líder. ¿A quién le envía las cartas en la iglesia de Apocalipsis? ¿A quién le envía las cartas?
¿A quién va dirigida la carta? De que Éfeso es una iglesia caída, de que la otra tiene a la prostituta Jezabel profetizándole. ¿Para quién van dirigidas las cartas? Es para las iglesias, pero ¿a quién se le debe de entregar la carta? Al ángel de la iglesia, al pastor, al líder. Entonces, si un pastor que estudia la Biblia, que debe de orar para traer el sermón, que debe de ser ejemplo, que debe de mostrar el conocimiento, como le dijeron a los sacerdotes en el tiempo del profeta Malaquías, en la boca del sacerdote debe de estar la ley de Jehová para instruir a mi pueblo. No le están hablando al pueblo, le están hablando a los sacerdotes. Pero ustedes, sacerdotes, han hecho desviarse a mi pueblo del conocimiento de la verdad. Lo que ustedes le están enseñando han hecho que el pueblo termine todo confundido. No saben discernir ni entre lo santo ni en lo profano, ni entre lo inmundo ni entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. ¿A quién era el mensaje que le estaban dando? A los líderes. Entonces, si un pastor que se supone que conocía la Biblia y conocía bastante a Dios y buscaba a Dios para traer la palabra, comete pecado de adulterio y muere en ese pecado, y luego un miembro comete pecado de adulterio y muere en ese pecado, ¿se van a ver en la misma celda los dos? ¿O habrán grados de castigo? ¿Ah? ¿Entendieron el mensaje? Sí. Al pastor lo van a poner en otra celda, papá. Lo van a poner en otra. Ya solo estar en el infierno, eso es tormento, hermano. Ya solo estar en el infierno, eso es tormento. Si con solo que sean las Bartolinas de la PNC, con solo que sean las Bartolinas de 72 horas. Y ahora no digamos que nada, papá, ya pasaron las 72 horas y vas para, no vas para tu casa, hoy vas para San Vicente, hoy vas para el Penalito y hoy vas para el Secot. ¿Usted cree que a un evangelista lo van a poner al mismo nivel de un evangélico, de un hermanito que era miembro de la iglesia? No, por eso es que dice Jesús: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profeticé, hice milagros. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, malditos. Porque no todos profetizan, no todos hacen milagros, no todos echan fuera demonios. Hay gente que Dios le regaló una gracia, una capacidad, un don, un ministerio. Ay, ay, ay de aquellos que no aprovecharon. Ay, ay, ay de aquellos que no valoraron. Por eso les digo, me da tristeza ver personas que dejaron a su vieja, dejaron a su esposa y hoy andan con otra. Y dice: por fe, Dios ya me restauró, por fe. Pobrecitos, de verdad que pobrecitos. Yo siento el respaldo de Dios, las almas se salvan, la gloria de Dios cayó. Pobrecitos, porque a esto les va a tocar estar en celdas de castigo, hermano. Porque ellos fogueaban la Biblia buscando traer mensaje para alertar al pueblo, y al final ni obedecieron. Predicador, tú que hablas, háblate a ti mismo primero. Por lo tanto, hermanos, los que hemos conocido la verdad, no nos descuidemos. Los que hemos encontrado este camino de santidad, no nos descuidemos. No vaya a ser presa fácil del enemigo, que lo va a mover para donde él quiere, porque entonces usted estará peor que antes que conociera al Señor. Si antes de conocer al Señor estamos quebradísimos, mira, si antes de conocer al Señor somos una llaga podrida, hinchazón, podrido de la cabeza a los pies, dice el profeta Isaías. Si antes de conocer al Señor somos una llaga podrida, ¿qué no vamos a hacer después de conocer a Cristo y volver al pecado? Por eso es que dice Pedro, se cumplen esto lo que dice el proverbio: el perro que vomitó la comida en la mañana la anda buscando a mediodía. La puerca que la lavaron, al soltarla se va a revolcar otra vez en el lodo, en el fango, en la suciedad. Asimismo, aquel que conociendo el poder del Señor no se mantiene en esa integridad. Que Dios nos ayude, porque esta es una realidad que le espera a los que jugaron con el evangelio. Pero también
Usted que se mantuvo agradando al Señor, usted que le echó ganas, que no es en nuestra fuerza, es por la fortaleza de Dios que nos mantenemos de pie, también verá la consecuencia de bendición, de guardarse para el Señor. Y el pueblo del Señor dice: Padre, predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra. Señor amado, lo he hecho con todo mi corazón. Hay personas que necesitan soltar ya el pecado. El pecado está por llevárselos a la condenación. Ahí descubrirán lo terrible, lo horrorífico, lo terrorífico que será haber estado en la gracia, haberte conocido a ti y luego haberte dado la espalda. Mejor no me hubieras conocido. Mejor no hubieras participado de esto. Porque el castigo es grande. Dios, ten misericordia de los que han oído esta palabra. Y si hay almas para salvación esta tarde, como lo hubieron en la mañana, yo los reclamo en esta hora para la salvación en el nombre de Jesús. Vamos a hacer un llamado mientras la iglesia ora. Si hay alguien entre nosotros que sabe que debe de arreglar cuentas con Dios, salga de esa silla. Salga de esa silla. Deja de justificarte. Marca el teléfono. Deja de poner tanta excusa. No, es que cuando yo lo haga lo voy a hacer bien. No, es que a mí me gusta. Estás peor que antes. Si conoces al Señor, estás peor que antes. Ya al diablo se le cae la baba porque te ve cocinado en el perol. Sabe que te va a tocar buen correllazo porque conociste la verdad. Conociste al Señor, pero te dio lo mismo y volviste a abrazar el pecado. Está peor que antes, dice Pedro. Quiero orar por esa persona que quiera arreglar cuentas con Dios esta tarde. Póngase de pie la iglesia. Póngase de pie la iglesia. Estoy sintiendo que hay más de alguna persona. Yo no sé si está en este lugar o está en la radio y la televisión. Ayúdeme a orar a la iglesia. Pero hay gente que está peor que antes. Hay gente que está peor que antes. Porque conociendo a Cristo volvieron a abrazar el pecado. Y el diablo ya está disfrutando agarrarte como piñata. Está peor que antes. Pero si todavía respiras, puedes zafarte ese golpe del enemigo. Puedes sacudirte esa burla del diablo, pidiéndole perdón a Jesucristo. Alabado sea la gloria del Señor. Para el que respira todavía hay esperanza. Quiero orar esta tarde. Quiero orar por esa persona valiente que va a arreglar cuentas con Dios. Tenemos habilitado 2 líneas de teléfono: 21004066, 2221-4000, 2221-4000, 21004066. Queremos orar por tu restauración. Queremos orar por tu restauración. Hoy la puerta está abierta. Hoy la puerta está abierta. Sí, usted está sintonizando. Quizás por las redes, quizás por la radio, quizás en diferido. Estás peor que antes. Si un día le serviste al Señor, por más que diga que tiene billete, que tiene negocio, estás peor que antes, papá. Estás peor que antes, porque el correllazo que te espera es terrible en la condenación. El que muera sin Dios y sin esperanza, cuando estuvo dentro del avión que lo llevaba al cielo, no, hombre, mejor no hubieran conocido esto, dice Pedro. Mejor no hubieran nacido, dice Jesús. Si ibas a caminar conmigo y luego me ibas a dar la espalda, como que no me conoces, como que yo no era suficiente para ti, como que el agua que yo te daba no era suficiente para que ya no tuvieras sed del mundo. Siempre buscaste probar el agua inmunda, el agua de la inmundicia, el agua del mundo, el agua del pecado. Hay alguien que va a arreglar cuentas con Dios. Queremos que marque el teléfono. Si está aquí entre nosotros, queremos que pase al altar. Queremos orar por su restauración.
Queremos orar por tu restauración en esta hora. Queremos orar por tu restauración. Hoy es el día aceptable. Oh, aleluya. Voy a dar 2 minutos y cierro este llamado. He predicado bien claro, suficientemente para el que tenga oídos, que oiga y se salve. Pero hay una sentencia para el que estuvo en los caminos de Dios y hoy ha vuelto a estar en la bolsa del canguro de Satanás. Ay, ay, ay. Aquel que conoció la verdad y hoy está en la mentira del enemigo. 1, 2, 3, corren 2 minutos. 21004066. 22214000. Tenemos 2 líneas habilitadas. 2 líneas habilitadas para el que se quiera salvar. Ayúdeme a orar, hermano. Vamos a ver si hay un alma más que se añade. Antes del rapto de la iglesia vamos por un alma más. Esta mañana hubieron almas, gracias a Dios, el cielo ya está de fiesta. Pero en este último culto tenemos que hacer el llamado. Levante la oración la iglesia, el pueblo redimido. Y si entre nosotros hubiera alguien que sabe que la ira de Dios le va a pegar duro, lo va a alcanzar fuerte, porque está escondiendo pecado, es mejor pasar una vergüenza para tu carne, pero rindiéndole y pidiéndole perdón a Jesús, que hacerte el santo ahora, que hacerte el que no ha pasado nada ahora, y mañana pasar la vergüenza que Dios te desconoce. Aleluya, aleluya. ¿Habrá alguien más esta tarde? Queremos orar por su restauración. Felipe, desde México, está arreglando cuentas con Dios en esta hora. Muy bien. Satanás sabe que te tiene peor que antes, porque hoy ya conoce la verdad y te ha jugado, te ha engañado el enemigo. Ey, no oye las carcajadas del diablo, sentado ahí en la sala de tu casa con la pierna cruzada, riéndose de oreja a oreja, porque después de que conociste a Cristo hoy estás en el pecado otra vez. Y usted se cree que es el gran macho con 2 viejas, y después vas a terminar en la cama de un hospital con SIDA. ¿Y dónde estaba el machismo? El verdadero macho es el que puede con una sola, con su esposa, con sus hijos, con su familia. El diablo sabe que te tiene peor que antes. Queremos orar por otra persona. Vamos al último minuto, iglesia, último minuto. Reclamamos las almas que están para salvación en esta hora. Reclamamos las almas que están para salvación en esta hora. Necesitamos esa llamada de la zona oriental, esa llamada de la zona norte, esa llamada de las emisoras de aquí de la capital. No permitas que el diablo se burle de ti. Pídele perdón al Señor. Cámbiale el plan al diablo que tenía de destrucción. Pídele perdón al Señor. 40 segundos. 21004066. 22214000. Detén ese vehículo. Pídele perdón a Dios. El diablo sabe que te tiene peor que antes. Que el Señor lo reprenda. Queremos orar por esa persona inteligente que le va a rendir su corazón a Cristo. 30 segundos. 25 segundos. Se acaba este llamado. Se añade alguien más a las almas que vinieron esta mañana. Queremos orar por su restauración. Todavía hay perdón para aquel que llore pidiendo misericordia.
Satanás sabe que te tiene peor que antes. Qué vergüenza. Aunque andes predicando, si estás en pecado, Satanás te tiene peor que antes, porque conociendo la verdad, anda con la jugada del engaño. Qué terrible. La Biblia es tan perfecta, inefable e infalible. No se equivoca, no miente. Víctor, desde Ciudad Delgado, a través de Radio Elohim 1120, arreglando cuentas con Dios en esta hora. Qué bueno. Dios bendiga a los que te están sacudiendo a Satanás. El diablo sabe que te tiene peor que antes, profetizando y con cosas de homosexualismo. No. Ya ni vergüenza te da hacer la voz siendo varoncito y estás hablando todo raro. Ni vergüenza te da, solo porque hay un montón de locos que te piden oración. Profetas desgraciados, que el diablo los tiene peor que antes. Queremos orar por su restauración. ¿Dónde está esa persona que va a arreglar cuentas con Dios? Voy a dar por última vez los teléfonos y finalizamos con el llamado. Arriba esa mano, iglesia, ayúdeme por un alma más. Tenemos a Juan desde San Julián arreglando cuentas con Dios en esta hora a través de las redes sociales. ¡Gloria a Dios! Voy a dar por última vez los teléfonos. Y aquellos desgraciados que dicen: ¿quién se va a salvar con esos mensajes que lo condenan? Ahí está el poder del evangelio. Ahí está el poder de la palabra. Si lo único que no se salvan es el diablo y ustedes que andan revolcándose en el pecado. Pero el diablo sabe que te tiene peor que antes. ¡Qué desgracia! Antes no conocías la verdad, no conocías el poder de Dios, pero un día te trajeron y las cadenas fueron rotas y hoy estás otra vez en el pecado. ¡Qué desgracia! ¡Qué recontra desgracia! El diablo sabe que te tiene peor que antes. (21004066) 2221-4000. Arriba esa mano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amén. Pendientes en la radio y la televisión, redes sociales. Puede haber otra alma, porque yo sé que la palabra no volverá vacía. Y hay gente que es sabia, y el diablo sabe que te tiene peor que antes, porque hoy que conoces a Dios y en pecado, no tiene lógica. Creo que aquí hay otra alma. Griselda Ramírez, de aquí del Salvador, a través de las redes sociales. Ahí está el poder de Dios en acción, iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero estén pendientes, hay otra alma que se le va a zafar del jueguito a Satanás. Pendientes en la radio y la televisión. Pero todos aquellos que ya se reportaron: Felipe, que se reportó de México; Víctor de Ciudad Delgado, aquí El Salvador; Juan de San Julián, aquí El Salvador; Griselda también de aquí del Salvador. Repitan la oración que va a hacer este caballero que está en el altar. Y a echarle ganas y a cambiar con la ayuda de Dios, a mantenerse firme. Levanten su oración ahí conmigo, al igual que este varón va a hacer la oración. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te confieso públicamente como Señor y Salvador. Creo que tú eres Dios. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Vamos a orar por estas personas. Levante su mano a la iglesia. 1, 2, 3. Padre que estás en el cielo, gracias por estas almas que se han salvado.
Siento que hay una persona todavía ahí. Siento que hay una persona todavía ahí, pendientes en la cabina de radio y televisión. Gracias por haberle dado la oportunidad al que pasó al altar y a los que se reportaron de México y de aquí del Salvador. Ya el diablo no los va a tener peor que antes. Hoy vuelven a estar en tus manos. Hoy vuelven a experimentar la libertad que tú les entregas. Glorifícate en ellos. Rompe toda cadena, quebranta todo yugo satánico. En el nombre poderoso de Jesús, obra milagro poderoso, obra liberación. Toda atadura sea quebrantada en el nombre de Jesús. Aquella persona que está peleando y no cae la llamada, Dios mío, ayúdale, libéralo, que la llamada pueda llegar quizás antes que cerremos. Ayúdale, glorifícate. Todo demonio que se resista a soltar los cuerpos sea quemado por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, proclamo liberación. Proclamo liberación. Proclamo liberación en el nombre de Jesús, para gloria de tu santo nombre. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres para la gloria del Señor. Fuerte ese aplauso. Puede regresar a su lugar. Dios bendiga las almas que se salvaron de México y aquí El Salvador en este último culto dominical. Puede sentarse en la iglesia. Alabado sea la gloria del Señor. Alabado sea la gloria del Señor. Usted que sigue nuestra transmisión, los hermanos que nos han estado escribiendo de Lempiras, Honduras, pues nos vemos allá el martes, miércoles en Caiquín. La aldea creo que se llama Mataraz o Mataras, algo así. Pero yo le puse Caiquín porque también se llama Caiquín. Pero imagínense, gloriosa campaña evangelística, estará el pastor Israel en la aldea Mataraz. Hay nombres bien raros, ¿verdad? Pero es en Caiquín, Lempira. Y la aldea Mataraz o Mataras, ¿no? Algo así. Y luego ahí voy a estar martes y miércoles. Y el jueves 14 voy a estar en la plaza de San Manuel en Pira, algo así. Está como a 40 minutos adelante. Así es que ahí vamos a estar en dos cruzadas evangelísticas, martes y jueves en una, martes y miércoles en una y el jueves en la otra. Y ahí nos vemos, pues si Dios nos permite transmitir desde allá, ahí vamos a mostrar el evento. El sábado vamos para Placitas al aniversario. Aquí voy a estar ya el viernes. El viernes estamos aquí con todo. El jueves salimos en la noche para estar ya aquí temprano el viernes y estar en la vigilia. La vigilia va a ser hasta las 12 de la medianoche. Hoy sigan nuestros anuncios por redes. Hoy hasta las bisabuelas tienen redes sociales, así que no vayan a decir después que no sabíamos que iba a haber en la iglesia. Ahí voy a estar anunciando cualquier detalle. Gloria al Señor. El sábado vamos para Placitas al aniversario de la obra que está en ese lugar, que Dios la ha prosperado muy hermoso. Le han regalado un terreno con un local ya establecido, una galera. Dios está haciendo grandes cosas. ¿Cuántos nos alegramos por eso, hermano? Dios está prosperando lo que es suyo, lo que es su obra. Y la mano de Dios no la detiene nada ni nadie. Gloria al Señor. Así que entregamos los controles de radio y televisión. Mira TV, Ministerio de Radio y Televisión Elohim. Le invitamos a formar parte de los colaboradores para predicar a través de radio y televisión Elohim. Puede depositar tu ofrenda en la cuenta número 2011 18 48 6. 2011 18 48 6 a nombre de Misión Cristiana Elohim en el Banco de América Central, o puede llevar tu ofrenda a la siguiente